La violencia en los estadios de fútbol se ha convertido en un problema grave en Uruguay. La directiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol dimitió en bloque el pasado mes de abril tras los violentos incidentes ocurridos tras un partido de la Copa Libertadores que terminó con 28 policías heridos y con 40 detenidos. Hoy, en La Gran Historia, hablamos de la violencia en el fútbol. La violencia en el fútbol es casi tan antigua como el deporte en sí, pero en los últimos años se está incrementando de manera preocupante en América Latina. Los grupos violentos de la hinchada reciben el nombre de barras bravas y habitualmente protagonizan incidentes ya sea dentro o fuera del estadio, lo que en Europa se conoce como hooligans o ultras. Las sociedades del mundo, no solamente la uruguaya, ha cambiado. Los valores, los comportamientos, las conductas de la gente en general ha cambiado, y muchas veces no ha cambiado para bien sino para mal. En el fútbol, la violencia en el fútbol particularmente, yo entiendo también de que nosotros los uruguayos hemos copiado muchas cosas del exterior, en algunos casos, en otros casos por supuesto que también hemos tenido nuestras propias culpas, pero yo creo que se ha extendido tanto, porque no ha habido una conducta en nosotros, dirigentes, autoridades, en tratar de prevenir y de revertir esa situación. Entonces se fueron permitiendo determinadas conductas, determinados actos en los espectáculos deportivos que nos ha llevado a esta situación. Lo que falta es voluntad política. Muchas veces la policía detiene de repente a los hinchas van a la justicia y la justicia los libera. Ha faltado voluntad por parte de todos. Primero de la policía, de tener que entrar a las tribunas, de detener a la gente, de aquel que hacía desmanes, llevarlos. Y después de la justicia, de procesarlos o de darles el castigo que corresponde. Muchas veces también pasaba que se detenían a las personas y a las 3 horas estaban libres. Entonces fue una pelota que fue creciendo, una bola que fue creciendo y que obviamente hoy se hace más difícil de controlar. Pero creo que lo que está faltando, reitero, es el compromiso de todos, pero sobre todo de quienes tienen la posibilidad de decidir, que es el gobierno, la policía y la justicia. No estoy convencida de que la violencia esté intrínsecamente unida al fútbol de la manera en que los medios quieren hacer ver que lo está. La violencia se ve alrededor del mundo y de diferentes maneras. Vemos violencia en disturbios, en guerras. Yo creo que el fútbol puede ser una vía para aquellos que han elegido ser violentos y pueden exhibirse en el fútbol, porque es un evento con cobertura mediática y es un lugar muy conveniente para mostrar este tipo de violencia. La mayoría de la gente que va a partidos de fútbol en el 2014 y en años recientes son respetuosos con la ley, van con sus familias y solo quieren disfrutar del fútbol, y sobre todo en el fútbol inglés. Aunque todavía hay algunos ejemplos de violencia, en general esta no pasa en el estadio de fútbol, sino a kilómetros de distancia, lo cual ayuda al argumento de que no se trata de personas relacionadas con el fútbol, sino que son personas que utilizan acontecimientos como los partidos de fútbol como excusa para organizar los disturbios. No hace muchos años, o sí, unos cuantos años, tal vez 25 o 30 años atrás, la tribuna Ámsterdam, que era la tribuna característica donde iban los hinchas o los barras de ambos equipos, la compartían. Después un día, es decir, porque hubo algún problema, se tomaron las medidas de que cada equipo tuviera una tribuna, Nacional a la Colombes, Peñarol a la Ámsterdam. Después resultó que ni siquiera la tribuna olímpica, que era una tribuna de la familia, se podía compartir. Entonces hubo un clásico que hubo una separación en esa tribuna, de un lado los de Peñarol y de otro los de Nacional. También hubo problemas. ¿Y qué se hizo? ¿Qué medida se tomó? Que en los clásicos actuales la tribuna olímpica es para el local y no puede entrar el visitante. Últimamente hay más diversidad entre los que van al fútbol y hay gente de todo tipo de etnias y religiones, porque hay más medios y comentarios sociales.
y puede parecer que se hable más de fútbol, pero creo que los aficionados siempre han sido igual de fanáticos. Si le preguntases a alguien en los años 20, 30, 40 o 50, creo que todos van a decir casi lo mismo, así que creo que el fanatismo forma parte del fútbol. Se fueron permitiendo, fueron avanzando los violentos y verdaderamente llegamos al punto en el cual creo que sí vamos a tener que comenzar a tomar las medidas correspondientes para revertir esa situación, porque de lo contrario, evidentemente, vamos a seguir en este tema en un déficit total que va a seguir provocando problemas. Hasta la década de los 90, las barras bravas eran consideradas exclusivas de Argentina, país donde, según la ONG Salvemos al Fútbol, se han producido 287 muertes violentas desde 1922 hasta abril de este mismo año, a pesar de que entre 6.000 y 10.000 efectivos de la policía custodian los estadios cada fin de semana. Pero el fanatismo unido a la violencia se ha ido extendiendo desde entonces por los países vecinos. En Chile, por ejemplo, el gobierno promulgó una ley que exige a los clubes de fútbol utilizar compañías privadas para la seguridad dentro y fuera de los estadios. En Brasil, la seguridad se puso en entredicho a pocos meses del Mundial y finalmente la policía será responsable de los alrededores y solo actuará dentro del campo en situaciones extremas. Lamentablemente, la violencia en Brasil no existe solo en el ámbito del fútbol. En Río de Janeiro, todos vimos cómo en una manifestación con gran presencia de personas de clase media asesinaban a un reportero. Lo asesinaron fríamente porque fue planeado. La gente sabía que lo podían matar. En otra ocasión vi a un policía convertido en una antorcha humana en una de las plazas de Río de Janeiro. Alguien le prendió fuego. En Sao Paulo, un coronel militar fue golpeado por los manifestantes. Así que pienso que este sentimiento de impunidad, que no se da solamente en el fútbol, lleva a que un criminal pueda coger una taza de inodoro y arrojarla contra otros seguidores. Creo que este ambiente en el país tiene que acabar, no solo en el fútbol, sino en general. No apenas en el fútbol, mas en todo canto. Bueno, es difícil comparar porque en realidad, en Uruguay, violencia hay en pocos partidos, debido a la población que tenemos y debido a cómo es la estructura del fútbol uruguayo. Todos sabemos que en Uruguay las hinchadas mayoritarias, o el país prácticamente se divide en dos en materia de fútbol, o sea, Nacional por un lado, Peñarol por otro. Y después, por supuesto, decir otros equipos que también tienen algún foco de violencia, pero en menor medida. Siempre estamos mirando hacia la vecina orilla, o sea, a Buenos Aires, Argentina, donde que es prácticamente la misma forma de ser y de vivir que nosotros, y siempre nos comparamos con ellos. Evidentemente ellos tienen una mayor población y por lo tanto eso también muchas veces genera mucho más violencia. De todas formas a mí me sorprende, la verdad, y un poco me angustia el hecho de que el Uruguay, siendo y teniendo evidentemente poca población, puede haber llegado a tener índices de violencia en el fútbol como lo tiene actualmente. Y es que el pasado 26 de marzo, en un partido de la Copa Libertadores entre el Nacional, equipo uruguayo, y el argentino Newell, terminó en una batalla campal. Hubo casi 30 policías heridos y unos 40 detenidos. A raíz de los incidentes y la creciente violencia, el presidente José Mújica decidió intervenir y retirar la presencia policial hasta obtener dos garantías: la quita de puntos a los clubes involucrados en disturbios, prevista por la FIFA, y la compra de cámaras de reconocimiento facial de los hinchas peligrosos dentro de los estadios. La Liga Nacional se suspendió durante un fin de semana, ya que los futbolistas se negaron a salir al campo sin custodia policial. Esto, unido a la lucha por los derechos televisivos del Mundial de Rusia 2018, precipitó en abril la dimisión de la directiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol, principal órgano dirigente de ámbito nacional y miembro de la FIFA. Wilmar Valdez se convirtió a los pocos días en el nuevo presidente de la Federación Nacional, en medio de una grave crisis en el fútbol uruguayo. Yo creo que fue un hecho casual el hecho que el presidente haya tomado la decisión en su momento de manifestar públicamente de que la policía no iba a ingresar al Estadio Centenario, al Parque Central, y que eso después derivó en la renuncia del comité ejecutivo anterior. Desde mi punto de vista fue un hecho casual. No creo que haya habido intención del gobierno en ese aspecto de intervenir y provocar esta crisis. El fútbol siempre se ha manejado en forma totalmente independiente, esa es la realidad. Mirado desde ese punto de vista y analizado desde ese punto de vista, el fútbol siempre ha tenido sus propias autoridades,
Siempre los clubes han sido independientes y la Asociación Uruguaya de Fútbol siempre ha elegido a sus candidatos y a sus hombres para que lo gobierne en forma absolutamente independiente del poder político. Esa es la historia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y no tengo ninguna duda que en este caso y en esta oportunidad no fue la excepción. No la entiendo, no la comparto, no me parece que sea razonable. Es como sacar a la policía de la calle. Si hoy el fútbol tiene gente violenta, bueno, yo quiero ir con mi hijo, con mi mujer a la tribuna y no tengo por qué convivir con gente que no tiene las mismas costumbres que yo. Para eso está la policía, para marcar los lineamientos de conducta en cualquier sector de la sociedad. Y el fútbol es parte muy importante. Entonces, me parece que no es el camino. Creo que igual se podrían jugar los partidos, obviamente. El tema muchas veces está en la tribuna, pero también está fuera. Yo creo que la medida de Mujica era básicamente que la policía no estuviera en la tribuna, no en un espectáculo. En el espectáculo sí, en la llegada, la salida, acomodar la gente, pero para mí es muy importante la presencia de la policía en la tribuna. Yo de por sí, yo veo a un policía y a mí me nace respeto de la imagen del policía. No se me ocurre tener un diálogo o buscarlo o generar un enfrentamiento con él. Y como es mi caso, seguramente es el de mucha gente, no el de toda. Hay un sector que le ha perdido el respeto, que obviamente los enfrenta, los agrede, y para ellos, bueno, la policía es mala palabra. Entonces me parece que regalarle a gente que obviamente no está bien, que consume drogas, alcohol, que llega a la cancha en malas condiciones, regalarle la tribuna es echar a la familia. Y una vez que la nueva directiva asumió el cargo, se restableció el servicio de seguridad en los partidos y se retomó el campeonato. Desde que comenzamos a dirigir la asociación con nuestros compañeros, las cosas de a poquito se fueron acomodando, se dieron determinados pasos que le dio a toda la gente, a la afición deportiva y también a los dirigentes tranquilidad, como es restablecer la actividad local que había sido suspendida por esta crisis, no se había jugado una fecha, y además creo yo el mensaje que también este nuevo Ejecutivo dio en cuanto a seguir con los procesos de selecciones nacionales, que es lo que en definitiva la afición más preocupada estaba, ¿no? Uruguay estaba enlentecido no solamente con el Código de Disciplina, sino con otras normas que también la FIFA exige y que son obligatorias para todas las asociaciones miembros. Esa es la realidad. No es de ahora, sino que también es de otros años anteriores, donde realmente el Uruguay no había tomado las medidas correspondientes como para cumplir con esa normativa. Hoy por hoy nosotros hemos comenzado un camino, a recorrer un camino en ese aspecto, en esa dirección. La primera medida fue, y la primera asamblea que tuvimos en este Ejecutivo fue precisamente aprobar el Código de Disciplina, o sea que eso es una etapa cumplida. Y por supuesto que ahora estamos también en un camino de adecuación de normas que son obligatorias y que el Uruguay sin duda en poco tiempo va a adoptar y va a incorporar a su reglamentación interna. En Uruguay existe una gran lucha por los derechos de emisión. El empresario Francisco Casal, conocido como el dueño del fútbol uruguayo, es propietario de varios canales deportivos y contrario a la idea de la Asociación Uruguaya de Fútbol de organizar una licitación internacional para vender los derechos de las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. Así, la antigua directiva renunció a su cargo, en parte por la presión de un grupo de pequeños clubes que se oponían a esta licitación, algo que provocó la cólera de la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y obviamente que tiene su importancia, pero yo creo que todas las empresas que manejan la televisión, hoy el fútbol se maneja por la televisión, y Uruguay no es independiente a lo que pasa en la Confederación Sudamericana con Fox y con el interés que puede tener. Las empresas que manejan los derechos de televisión tienen una gran incidencia en el gobierno del fútbol. Acá lo que pasa es que la historia de Paco Casal trae aparejado siempre un manto de polémica y de dudas por lo que fue su relación como empresario. Después, obviamente, él al colocar la empresa de los derechos de televisión generó un lugar de mucha incidencia dentro del fútbol. Pero creo que en este tema, obviamente, que tiene su importancia. Casal lo que quiere, obviamente, es que sus derechos sean respetados como dueño del fútbol uruguayo en cuanto a los derechos de televisión.
Y en este tema puntual con Bauzá tuvo altos y bajos, tuvo momentos buenos de relación, momentos malos de relación, pero creo que en el momento que se va Bauzá era un momento donde se estaba conversando para la renovación, o por lo menos para tratar de que también Tenfield participara de la renovación de los derechos para la eliminatoria del 2018. O sea, estaban en un momento de diálogo, no era que no existía diálogo. Yo creo que en definitiva, en todas las organizaciones, la televisión tiene una gran incidencia. Y en el fútbol uruguayo también. No es diferente a lo que pasa, reitero, por marcarlo a nivel de América, la Confederación Sudamericana de Fútbol, Grondona y Fox. Es lo mismo. Simplemente que acá en Uruguay hay derecho de televisión, que lo maneja Tenfield en este caso, y la figura Casal, que ya es una figura polémica de por sí, que genera siempre que se potencie todo lo que está al lado de él, ¿no? O alrededor de él. El mismo día que nosotros fuimos elegidos, en esa misma asamblea, se recibió una notificación de las autoridades de la Conmebol en la cual Uruguay tenía suspendidos los derechos políticos debido a, entre otras cosas, a esta crisis, ¿no? Hoy por hoy, inmediatamente de asumido, por supuesto que comenzamos negociaciones políticas con las autoridades de la Conmebol, en las cuales se han dado los pasos correspondientes para informarle de todo lo sucedido. La Conmebol, por supuesto, en gran parte ha entendido lo que pasó en Uruguay. Quedó claro que no intervinieron agentes externos, como por ahí desde el exterior se podía ver o se podía analizar. Y bueno, hoy por hoy estamos restableciendo el vínculo con las autoridades de la Conmebol y seguramente esperamos que el 20 de mayo, que va a haber un congreso extraordinario en Buenos Aires, se va a restablecer y se va a levantar la sanción política formalmente a Uruguay. Eso esperamos y creo que eso evidentemente es un aspecto muy importante para todo el fútbol uruguayo y para nosotros, por supuesto, como autoridades, ¿no? Para Lois Langton, representante de la Asociación Independiente de los Aficionados del Arsenal, ha habido un antes y un después en la seguridad de los estadios en el Reino Unido. El desastre de Hillsborough, que tuvo lugar en 1989, fue probablemente un punto de inflexión en el fútbol inglés. Obviamente es terrible que la verdad haya tardado 25 años en salir a la luz. Y aunque no fue culpa de los aficionados, propició la creación de estadios más modernos, con mecanismos de seguridad, como la implementación de butacas individuales, la eliminación de vallas de seguridad alambradas, se mejoraron los accesos para evacuar rápidamente el estadio en caso de emergencia y se instalaron cámaras de vídeo. No estoy diciendo que los problemas de hooliganismo estén erradicados del fútbol inglés, pero cada vez son más infrecuentes en lugar de ser un problema generalizado. Para los que viajamos al extranjero con el equipo, vemos a veces ejemplos de hooliganismo y violencia en otros países y otros estadios donde los clubes ingleses no tienen control de lo que pasa. Pero creo que los aficionados ingleses son injustamente juzgados por lo que pasaba en los años 70 y 80, lo cual pasó hace ya 30 o 40 años. Y el resto del fútbol tiene que tener en cuenta los grandes pasos que ha dado el fútbol inglés en los últimos años. ¿Y crees que el fútbol forma parte de nuestra cultura? Creo que el fútbol es parte de la cultura y a veces hay un vínculo entre fútbol, moda y música, porque todo forma parte intrínseca de nuestra cultura. En los últimos 10 o 20 años, el fútbol se ha convertido en algo más diverso y todo tipo de personas acuden al estadio, cuando en el pasado el fútbol era un deporte dominado por hombres. Ahora vemos mujeres, niños y familias de todo tipo que van al estadio y por eso creo que el fútbol se ha convertido más en parte de nuestra cultura en los últimos años. Acá en Uruguay los grandes temas de discusión es el fútbol y la política, y es lo que nos divide, y lo que nos apasiona, y todos desde chicos nacemos con esta pelota prácticamente que es el primer regalo que nos dan, y enseguida o sos de Nacional, o sos de Peñarol, o de Defensor, o de Danubio, y esa es tu bandera, y con eso te divertís diariamente, y el fútbol te puede sacar de una coyuntura familiar que capaz es difícil, te regala la mayor alegría y te sentís el tipo más feliz del mundo por la victoria de tu equipo. No tengo ninguna duda, para el Uruguay el fútbol es su bandera, es la gran bandera, el fútbol nos ha hecho conocer en todas partes del mundo. A mí me ha tocado viajar por mundiales, por Juegos Olímpicos, por viajes de placer, y llegás a determinado lugar y soy uruguayo, enseguida te pueden nombrar, no sé, para hablarlo hoy, Forlán, Cavani, Suárez. Entonces, ¿qué es eso? Son jugadores de fútbol, jugadores que nacieron en canchas como esta. Entonces,
si será importante el fútbol para los uruguayos. Todo el mundo de Uruguay conoce de fútbol, sabe quiénes son los jugadores más importantes, y cuando juega la selección, sin duda que se separa absolutamente el país. Sin duda que está arraigado en nuestra cultura como ninguna otra cosa, sin duda. Lois, últimamente hemos visto actos de violencia y racismo entre los propios jugadores. ¿Crees que esto fomenta el mismo comportamiento entre los aficionados? Creo que está generalmente aceptado que en el fútbol inglés se ha reducido significativamente el racismo, sobre todo si lo comparamos con otros países en los que aún hay muchos problemas, a pesar de que en el fútbol inglés ha habido un par de incidentes últimamente, como son los de Suárez y Terry, que tuvieron una condena generalizada por parte de aficionados, sociedad, medios de comunicación, organismos oficiales. El hecho de condenarlos de esta manera nos dice mucho sobre cómo los actos de racismo en el fútbol son actualmente vistos en Inglaterra. Por eso creo que se han dado pasos gigantescos para intentar erradicar estos problemas, por lo que ya no son aceptados en sí mismos. Resulta increíble que la policía y el Ministerio del Interior acá en Uruguay no haya podido, con grupos que de repente no supera a 300 o 400 personas quienes generan los problemas. Y ha faltado voluntad política, y ha faltado convencimiento de querer sacar a esa gente del fútbol. Y en determinado momento los dirigentes contribuyeron regalándole entradas, protegiéndolos. Si habrá sido polémico este tema, que hasta en determinado momento el Ministerio del Interior, que es la policía de nuestro país, le recomendó a los clubes que contrataran a sus propios barras para que manejaran la seguridad. Entonces llegamos a transar en pagarle a gente que, como se portó mal en la tribuna, eran los que tenían que manejar a sus propios hinchas. Una cosa de loco. Después el Ministerio del Interior se dio cuenta de que ese no era el mejor camino y cambió. Los ataques racistas estos días también han salpicado las portadas de los diarios deportivos de España. Un aficionado arrojó un plátano al brasileño Dani Alves y unos días después, Pape Diop fue insultado. Fue a sacar el córner, bueno, empezaron algunos a hacerme el grito del mono y nada, para quitarle el hierro empecé a bailar, pero bailar el mono para quitarle el hierro y no girarme a insultar o algo más. Fue una provocación en un tema que me afecta mucho y que me lo hacen en muchos campos y que yo creo que tienen que acabar este tema del, no sé si es el racismo o es falta de respeto, pero tienen que acabar ese tema de que los jugadores negros les hacen el mono. Para evitar los ataques y violencia en el fútbol, la FIFA promueve una campaña llamada Fair Play o Juego Limpio, que invita a los jugadores a mostrar valores positivos que incidan en la sociedad y en el entorno. Así, cada año, el organismo entrega sus premios a personas, clubes o aficionados que transmiten esta responsabilidad social. Para mejorar la seguridad y evitar la creciente violencia en Uruguay, se están llevando a cabo algunos cambios importantes. Actualmente, al punto que hemos llegado, va a tener que ver mucho con un trabajo de inteligencia, de investigación de la policía, de los expertos en la materia, y también, sin duda, van a haber que adoptar medidas tecnológicas que permitan la identificación total de los violentos hasta que lleguemos a un punto en el cual todo aquel hincha violento pueda ser identificado y se le prohíba el ingreso a las canchas de fútbol. Yo creo que esa es una de las medidas fundamentales, que lógicamente requiere una inversión en tecnología que también, debido a que el fútbol uruguayo evidentemente interno, económicamente, es muy deficitario, es decir, es un fútbol pobre, también crea barreras y crea inconvenientes al momento de tomar dichas medidas porque, vuelvo a reiterar, requiere una inversión tecnológica importante, pero sin duda va a tener que llegar el momento en el cual vamos a tener que adoptar esas medidas, porque de lo contrario va a ser muy difícil poder luchar y pelear contra la extinción de los violentos en el fútbol. A menos de un mes para el Mundial de Fútbol de Brasil, por disposición de la FIFA se desplegarán por todo el país unos 100.000 efectivos de las fuerzas del orden y unos 20.000 guardias de seguridad que intentarán que el Mundial no pase a la historia por la violencia en las gradas.